La libertad y el Estado. Mi nombre es Rafael Will. La motivación para hacer esta presentación es para aclarar ciertos conceptos que considero de gran importancia con el fin de crear una barrera que en la disminución de las libertades en las sociedades, especialmente en Latinoamérica. Van a poder enviar sus preguntas y comentarios a este correo, lalibertadyelestado@gmail.com, y nosotros publicaremos esos comentarios y respuestas en esta blog que hemos creado con ese fin. Ambos vínculos los tendremos en la parte inferior del video en YouTube. Comencemos. Uno de los pensadores más importantes en gerencia que ha habido en el siglo XX dice que una de las cosas más importantes que hay en la vida es hacerse la pregunta correcta, ya que es posible uno llegar a la respuesta correcta de la pregunta equivocada. Por lo tanto, el fin de esta presentación va a ser responder varias preguntas que consideramos de primordial importancia en una sociedad. En esta primera lista de preguntas verán algunas en negras y otras en azul. Las que están en negras son las que pensamos que deben ser respondidas por la sociedad. Las que están en azul son otras preguntas que nosotros nos hicimos en esta presentación que consideramos de importancia como aclaratorias para las respuestas anteriores. La primera pregunta es: ¿cuál será la unidad suprema que se utilizará en nuestra sociedad? ¿El Estado o el individuo? Pareciera que en muchas sociedades la unidad suprema es el Estado. Y de ser así, veremos una disminución muy considerable en las libertades del individuo. Lo correcto para tener una libertad individual es que la unidad suprema sea el individuo. Y el individuo sea el que goce de todas las consideraciones y privilegios. Y el Estado sea quien esté restringido sus funciones, no viceversa. Entonces deberíamos de definir qué es libertad, quién y cómo se define. Una pregunta que consideramos importante es si es necesario un Estado, porque primero vino el ser humano, ¿verdad? Y después los estados, no al revés. ¿Cuál es el mejor sistema de valoración de beneficio social que puede tener una sociedad? Pues realmente lo que estamos buscando en nuestras sociedades es el beneficio social para la mayor cantidad de personas posibles. ¿Qué deseamos haga un Estado? ¿Qué no deseamos haga el Estado? Es una pregunta muy importante. Pues si solo hablamos de lo que deseamos que haga y no de lo que no deseamos que haga, puede ser que entren algunas cosas que no deseamos que hayan entrado. ¿Cómo vamos a controlar los poderes que le damos a ese Estado? Esta última pregunta no será respondida en esta presentación, ya que conlleva a una discusión mucho más amplia, una discusión que debe ser hecha dentro de la sociedad. Nosotros pudiéramos hacer otra presentación donde hacemos algunas sugerencias, pero en sí la sociedad completa tiene que participar en ver cómo van a controlar esos poderes. El origen de los estados. Los estados se comenzaron a constituir con la consecución de la agricultura
ya que esa consecución de la agricultura empezó a requerir de algunas actividades que se hicieran en forma comunitaria y no por un solo grupo. La principal siendo o la defensa, porque había gente que quería robarse los alimentos de comunidades que fueran prósperas en la producción agrícola, o por el contrario, para atacar y quitarle esos alimentos. Eso lógicamente necesitaba de alguien que coordinara a todo ese grupo de personas. Y esa persona que coordinara ese grupo de personas, pudiéramos decir que comenzó a hacer la función de Estado. Ahora, el Estado no fue creado ni siquiera en ese momento y nunca debió haberse creado para sustituir al individuo. O sea, los individuos todavía tenían que cazar por su cuenta, tenían que sembrar por su cuenta, tenían que buscar sus instrumentos por su cuenta. El Estado nunca fue creado para sustituir al individuo. Fue creado únicamente para hacer las cosas comunitarias que el individuo no puede hacer por sí solo. Esta función que alguien tenía de dirigir eso se fue tergiversando y poco a poco, en los siglos, se fue transformando, donde esa persona empezó a tomar un poder sobre los demás y se convirtió en el rey, donde la soberanía se mantenía en el rey. Esta tergiversación tomó siglos también, o cientos de siglos, podríamos decir, para poderla suprimir o cambiar. Eventualmente, esa soberanía llegó a pasar a los pueblos nuevamente, ¿verdad? Siendo el evento más conocido sobre eso la Revolución Francesa. Quisiéramos leer un mensaje inicial que viene de la locución final del presidente Reagan cuando se despedía de los americanos, que creemos que es importante. Quisiera mencionar que la Constitución norteamericana es considerada la constitución más exitosa en la historia de la humanidad, y eso es por la longevidad que ha tenido, ¿ya? Entonces, vale la pena, y en esta presentación van a ver varias veces que me refiero a esa constitución. Nuestra revolución fue la primera revolución en la historia de la humanidad que realmente revirtió el curso del Estado. Y eso con 3 cortas palabras. Nosotros, el pueblo. Aquí vemos cómo ellos están utilizando como la unidad suprema al individuo y no al Estado. Nosotros, el pueblo, le decimos al gobierno lo que debe de hacer. El Estado no es quien nos dice a nosotros lo que podemos hacer. Nosotros, el pueblo, somos los políticos y el gobierno es el carro. Nosotros, el pueblo, decidimos dónde debe de ir, por qué ruta y a qué velocidad. Casi todas las constituciones del mundo son documentos en donde los gobiernos le dicen a los pueblos cuáles son sus privilegios. Nuestra constitución es un documento donde nosotros, el pueblo, somos quienes le decimos al gobierno lo que le autorizamos a hacer. Nosotros, el pueblo, somos libres. Es en base entonces a la respuesta de que la unidad suprema será el individuo que nosotros estamos haciendo esta presentación. Vamos a ver qué es la libertad, quién y cómo se define. Puede ser que hayan sociedades que decidan definirla distinta, ¿verdad? Lo correcto es que debería ser definido por cada sociedad. Sin embargo, después de muchos siglos y de mucho estudio, hay definiciones de qué es la libertad, ¿ya? La definición más clara que yo he conseguido es que
La libertad es la posibilidad del individuo actuar sin la existencia de coerción. ¿Qué podemos recoger de esta frase, ¿verdad? De este concepto? Podemos recoger que la libertad no es un término absoluto, o sea, no se requiere ser libre o no es libre. Uno puede tener ciertas libertades que están limitando a la sociedad, ¿ya? Y como la unidad suprema de nosotros es el individuo, esas deberían ser casi ninguna las condiciones que limitan al individuo. El individuo, repito, debería ser de contar con todos los privilegios y consideraciones. Entonces existen grados de libertad, porque te pueden ir quitando libertades distintas sobre cada persona. Cualquier acto que obligue al ciudadano a actuar bajo coerción debe de ser valorado como una disminución de su libertad. Bueno, vamos a ver qué es coerción. Es una buena pregunta. La definición de coerción es la práctica de forzar a un tercero para que actúe de forma involuntaria mediante el uso de la fuerza o amenaza. Veamos un ejemplo. Bueno, cuando una empresa pone un captahuellas para la entrada por horario, eso pudiera ser visto como coerción. Entonces, sería interesante preguntar, ¿es posible una sociedad sin coerción? La respuesta es sí. Es posible que exista una sociedad sin coerción, definiendo dónde termina y dónde comienza la coerción. La coerción termina y comienza si el individuo tiene opciones, ¿verdad? O sea, si el individuo puede decir, no, yo no trabajo ahí porque esa regla no me gusta, entonces ya no tiene coerción. Y si decide trabajar bajo esa regla, es una decisión, no está coercionado a seguir, a estar en ese trabajo. El ser humano y el control sobre otros. Pues durante los siglos, siempre para hacer ciertas actividades se han necesitado controlar a personas individuales o a grupos de personas. Por lo que hay algunas personas y siempre han buscado controlar a otros, y probablemente es necesario que exista algún tipo de control. Pero como es una situación humana, requiere de mucha discreción y de mucha vigilancia para que no viole los principios de libertad de las personas. Los principales instrumentos para efectuar esa coerción son la fuerza, las leyes, económicos y certificados, que hay gente que no entendería bien por qué son las certificaciones, pero muchas veces se utilizan las certificaciones para prohibir que que la gente actúe libremente dentro de una actividad. ¿Quién puede limitar la libertad en una sociedad? Pues lo primero la pueden limitar las mismas personas, entre ellas, ¿verdad? Un ejemplo, pero no el único, es la esclavitud, ¿verdad? La esclavitud, lógicamente, limitaba la libertad. Sin embargo, la más frecuente, amplia y dominante es el Estado. El Estado sobre sus ciudadanos. La historia está plagada de ejemplos donde se utiliza el poder del Estado para someter al pueblo. Pues veamos algunos ejemplos. Comenzamos con los reyes, que tenían sometidos, entonces eran sus súbditos, ¿verdad? Después podemos ver tiranos de izquierda, podemos ver demagogos, podemos ver caníbales,
Idi Amin Dada era un caníbal que se comía, si le traían alguna noticia mala a sus ministros, se comía sus hígados, sus corazones. ¿Ya? Tenemos populistas. Y pudiéramos poner también de derecha, simplemente no nos cupieron más fotos, pero pudiéramos poner a Pinochet, por ejemplo. ¿Es necesario un Estado? Entonces, si el Estado es tan peligroso, pudiéramos preguntarnos si es necesario tener un Estado, porque para evitar que nos quiten nuestras libertades. La respuesta histórica es que sí es necesario. Y no solo es necesario, es indispensable. Pues cuando hay un grupo de personas, siempre hay cosas que hay que hacer en forma comunitaria. Mas el Estado no está ahí para sustituir al individuo. Únicamente el Estado está ahí para hacer las cosas comunitarias, ¿ya? Que no puede hacer el individuo, pero el Estado no está para sustituir a los individuos. Una de las principales razones por las cuales no es deseable que el Estado sustituya a los individuos es porque los individuos consiguen mecanismos de interacción y de coordinación muy eficientes que generan un beneficio social. ¿Ya? En este caso vemos un mercado. Cuando el Estado sustituye al individuo, esto no lo hace sin ningún costo. Siempre para sustituirlo requiere de algún tipo de coerción. Por ejemplo, una prohibiéndole al individuo efectuar esa actividad. Otra, no se lo prohíbe, pero lo limita cómo efectuar esa actividad. Otra vez es utilizando los recursos que los mismos individuos les han dado, pero utilizándolo en ventaja para ir en contra de ellos mismos. Veamos ahora a ver quién conforma un Estado. Es muy importante quitarnos las ilusiones de quienes conforman los Estados. ¿Verdad? Hay gente que piensa que los Estados son conformados por ángeles y que deberían de actuar y van a actuar de una forma angelical, ¿verdad? Simplemente por estar en un Estado, por llamarse ahora Estado. Pero eso no es así. Los Estados están compuestos por personas. Esas personas tienen las mismas debilidades y ambiciones que cualquier ser humano. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos mucho de esas personas porque les estamos dando poder. Poder sobre nosotros. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a hacernos esta aclaratoria, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor sistema de valoración de beneficio social que puede tener una sociedad? Entonces vamos a aclarar ciertos conceptos para poder llegar a la conclusión de cuál es el mejor sistema de valoración de beneficio social. Primero queremos preguntarnos quién pone el precio en una transacción. ¿Quién vende o quién compra? La respuesta, que muchas veces es mal entendida, es que el que vende propone el precio. Muchos de nosotros que hemos salido a vender nos hemos encontrado que el que compra no quiere pagar el valor que nosotros queremos vender. Eso quiere decir que nosotros propusimos el precio, pero el que compra no valoró el precio que nosotros estamos poniendo. Entonces, el que vende lo propone, no lo pone. En la práctica, quien realmente pone el precio es quien compra, porque él es el que decide que lo que le están vendiendo y el precio que le están proponiendo le va a dar el beneficio que él espera. ¿Sí? Entonces, el que fija el precio y el que lo pone es el que compra. Esto es en todas las condiciones dadas. Hay gente que nos menciona que, bueno, pero eso será en otros lados, aquí no en Venezuela. No, sí, aquí en Venezuela también. Aunque estemos en una situación de escasez, lo que pasa es que nos vemos obligados a valorar más alto el precio que en otras circunstancias porque
hay circunstancias que obligan a que de repente las circunstancias que no hay competencia, no hay transporte, ¿verdad? Entonces nos vemos obligados a valorarlo, pero nosotros somos los que decidimos si ese precio que nos están dando, bajo las condiciones en que nosotros nos encontramos, vemos el beneficio que nos están dando. Por lo tanto, el que pone el precio es el que compra. Repito, el que vende solo propone el precio. ¿Qué es el pago? Es importante porque en el pago es donde se hace el intercambio de bienes y servicios, que uno de los bienes puede ser dinero, ¿verdad? En una sociedad, ¿verdad? El pago es una institución mediante la cual se acuerda el intercambio de bienes y servicios. Es una institución que está arraigada en las sociedades. ¿Qué es la utilidad y o beneficio? Bueno, esto es un factor muy importante porque la gente dice, no, es que él está ganando, o la ganancia, ¿verdad? Es que él está ganando mucho dinero, ¿verdad? ¿Qué es la utilidad y o beneficio? Esto es un término muy mal entendido. La utilidad o beneficio es el valor que le da quien compra al trabajo de quien vende. Por eso se llama utilidad y o beneficio. Pues es la utilidad y o beneficio que percibe quien compra del trabajo de su proveedor. Entonces, nosotros cada vez que estamos haciendo una compra, estamos valorando, por ejemplo, que alguien nos trajo la comida a la casa. Bueno, le estamos pagando y valorando que hizo su trabajo. Y esa persona está ganando ese dinero. Entonces, esa es la utilidad. Es la utilidad que percibe quien compra. Entonces, eso a su vez indica que esa pequeña transacción que nosotros hicimos es como una utilidad a nosotros, es un beneficio social, porque nosotros somos parte de la sociedad. Entonces, entendidos todos esos conceptos, podemos responder cuál es el mejor sistema de valoración de beneficio social que puede tener una sociedad. Y la respuesta es el mercado. El mercado es el mejor sistema de valoración del beneficio social porque lo hace cada individuo. Cada individuo, al estar pagándole a quien le está vendiendo o en viceversa, al estar vendiendo, está diciendo aquí hay un valor para mí como parte de la sociedad en entrar en esta transacción. Aquí vamos a adentrarnos un poquito en qué es el mercado y cómo funciona. El mercado es un sistema de coordinación social es el mejor sistema de coordinación social creado en la historia de la humanidad. Veamos qué quiere decir esto. Primero tenemos que entender que el mercado es el libre y voluntario intercambio de bienes y servicios en una sociedad. Enfatizamos las palabras libre y voluntario. O sea, no estamos siendo obligados y lo estamos haciendo de voluntad propia. Entonces, eso todavía le da mayor valoración porque soy yo, cada individuo el que decide si lo que está transando tiene un valor y un beneficio social para él. Quiero poner el ejemplo de la coordinación que requiere fabricar una cuestión tan sencilla como un lápiz. Y de ser así, una cosa tan sencilla como un lápiz lo pudiéramos traspolar a cualquier tipo de bien o servicio en la sociedad para que veamos la complejidad, ¿sí? Y que se requiere algún tipo de información para crear esta coordinación. Esta coordinación de que vamos a hablar en el lápiz puede ser hecha en distintos países, por personas que nunca se han conocido, que nunca se han hablado, que no hablan el mismo idioma, pueden estar en distintos continentes, ¿verdad? Y no saben cuál es el fin o el producto final.
Sin embargo, ellos tienen una coordinación, algo que los está diciendo, mira, vamos a coordinarnos para poder lograr este producto final. Entonces, en un lápiz, primero tiene que ver quién siembra los árboles, que crean los bosques para sembrar, ¿verdad? Para sembrar esos bosques se requiere maquinaria y equipos, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que hacer la maquinaria y los equipos. Se requiere alguien quien coseche y la maquinaria para cosechar también. ¿Ya? Repetimos, esto puede ser en distintas partes del mundo por distintas personas. Se requiere un aserradero para preparar la madera, que también hay que transportar la madera desde donde se cosecha hacia el aserradero. Se requiere quien fabrique las sierras. Las sierras en el aserradero son de hierro. Quien las fabrique también se requiere alguien que haga eso. Se requiere la lámina de lata que tenemos para sostener la goma de borrar. Se requiere quien provea el grafito, que es lo que hace que el lápiz escriba. Se requiere la misma goma de borrar, la pintura amarilla y la pintura negra que lleva el lápiz. Todo esto, toda esta coordinación y todo esto se hace para nosotros comprar el lápiz a un precio realmente módico en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿qué sistema de información se utilizó para coordinar a todas estas personas que se involucraron en esta actividad para crear este lápiz? El sistema de información que se utilizó se llama el precio. El precio, en cada una de las fases de esta coordinación, fue lo que le dijo a cada una de las personas que ellos deberían de involucrarse en esta actividad. Por lo tanto, el precio es un sistema de información. Una de las principales funciones del Estado es velar porque los sistemas de coordinación entre los ciudadanos funcionen de forma libre y voluntaria. Porque estamos basando nuevamente, y probablemente lo repita muchas veces, que nuestra unidad suprema en nuestra sociedad sea el individuo. Entonces estamos buscando que la interacción entre los individuos sea libre y voluntaria, más no que el Estado venga a sustituirlos a ellos. ¿Qué quiere decir libre? Que tiene la capacidad para escoger y dirigir su forma de actuar o de pensar. ¿Qué quiere decir voluntaria? Que se hace con la voluntad, o sea que uno lo hace por deseo propio, no que alguien viene a imponérselo a uno. Sin embargo, el mercado puede tener coerciones. Por eso es que nosotros decimos que el Estado tiene que estar vigilante en tratar de eliminar cualquier coerción que no permita que sea un intercambio libre y voluntario. Una de las coerciones puede ser el monopolio. Los monopolios son un sistema de coerción porque no le permiten al individuo escoger. Yo quiero dar un ejemplo venezolano, que creo que es fácil de identificar. En Venezuela hay un monopolio estatal para el petróleo. Entonces veamos la situación de un individuo que decide estudiar ingeniería petrolera, decide especializarse con un máster en ingeniería petrolera y después un doctorado y se vuelve un experto importante en petróleo. Y lógicamente su fuente de trabajo es PDVSA. ¿Qué pasa si ese individuo llega a pelearse con uno de sus jefes y lo botan del trabajo? Pues se le destruye su carrera porque él no tiene posibilidad de conseguir otra empresa en Venezuela porque en Venezuela hay un monopolio. Eso es coerción. En el caso de la industria petrolera eso sucede en muchísimos
fuentes de trabajo. Están los expertos en las refinerías, los expertos en la marina para movilizar los barcos petroleros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada más la existencia de eso no debería existir porque le elimina, la capacidad de escoger al individuo y lo coerciona. Eso es, desde el punto de vista de la libertad, la razón por la cual no debería haber un monopolio estatal, ni siquiera en el caso de PDVSA. Está el oligopolio, que es una situación bastante similar a la del monopolio, pero es donde se ponen de acuerdo dos o más personas para poner condiciones que no permitan que el mercado funcione de forma libre y voluntaria. Están las certificaciones. Hay muchas veces que se busca certificar por razones que pueden ser válidas, pero esas certificaciones después son utilizadas para prohibirle la entrada a competidores. Y eso es un tipo de coerción. Y veamos el que acaba de hacer Alberto Fernández al poner precios ajustar precios de unas tarifas en Argentina, ¿verdad? La imposición de precios y condiciones de comercio es un tipo de coerción. Es coerción para ambas partes, tanto para el que vende, pues él le están afectando su propiedad y él no puede proponerle el precio que él considera adecuado a su cliente, y está la coerción hacia el cliente, porque el cliente entonces ahora no puede escoger de forma libre cuál es la tarifa que él está dispuesto a pagar, ¿ya? Dependiendo del servicio que le están dando y las condiciones en cada sitio, porque pueden cambiar las condiciones en distintos sitios. Puede haber un sitio muy alejado que es muy difícil llegar tener servicio de internet y que solo el vendedor está dispuesto a dárselo a un precio X, pero como hay una imposición de precios, pues ya el individuo que vive en esas condiciones no puede contar con ese servicio. Volvemos a preguntarnos, ¿qué es el mercado? El mercado es un sistema de meritocracia, porque el ciudadano es el que evalúa cada individuo con cada compra, es el que ve el mérito que tiene el traspasarle su bien o servicio. En este caso, vamos a suponer que estamos comprando, le está traspasando su dinero porque él ve el mérito que tiene lo que él está comprando. Es el mejor sistema de meritocracia que existe, ¿sí? No hay una señal mayor de meritocracia que decir, mira, yo estoy dispuesto a salir de lo que yo tengo para que tú me des lo que tú tienes. El mercado es el mejor sistema de redistribución de riqueza, porque al momento que se está redistribuyendo, estás redistribuyendo esa riqueza, pero la estás redistribuyendo a cosas que el individuo valora. Entonces es el mejor sistema de redistribución, porque son los que está valorando realmente la sociedad en forma directa. Y si hay alguien en específico que tiene un bien o servicio que mucha gente valora, pues estamos redistribuyendo la riqueza a un sitio donde mucha gente en la sociedad lo está valorando, lo que va a hacer que haya más oferta. El precio, nuevamente, es un sistema de información que le permite a los distintos agentes del mercado decidir si quieren participar. A su vez, el mercado es el mejor sistema de asignación de recursos porque, como digo arriba, los recursos van a ser asignados de forma eficiente a las cosas que valora la sociedad y no lo que piensa un político o lo que para él es beneficioso, sino es lo que es beneficioso para la sociedad en general.
Ahora veamos la distribución de la riqueza a través del Estado. Es una disminución de la libertad del individuo de decidir dónde distribuir su riqueza, a ser usurpada esa decisión por un grupo de personas que actúan desde un ente centralizado. O sea, ahora cuando empiezan a distribuir la riqueza desde el Estado, entonces le están quitando al individuo la decisión de decir, no, es que yo valoro más esto o aquello, yo quiero esto. No, ahora lo hace un político de forma centralizada a sus beneficios personales o lo que él crea. A su vez, esto le da control a esas personas que tienen esa decisión de cómo distribuir esa riqueza, le da control sobre a quienes se lo distribuyen. Entonces le genera un problema de libertad al individuo. Lo más frecuente es que esa distribución de riquezas sea hecha en base a presiones e intereses políticos. Pues como los que van a decidir dónde se van a distribuir esa riqueza son políticos y ese es su medio de vida, ellos van a poner su decisión de forma centralizada con lo que ellos crean personalmente. Y se dejan de asignar entonces los recursos en base al mérito individual que percibe cada ciudadano, disminuyendo la eficiencia de esas asignaciones. Queremos leer aquí un pensamiento del Premio Nobel en Economía Friedrich Hayek sobre la justicia social, porque aquellos proponentes de la distribución de riqueza a través de un ente centralizado, o sea, del Estado, ellos siempre dicen que ellos están pensando en la justicia social. ¿Qué es justicia social? Claro, la justicia social según cada uno de ellos, ¿verdad? Y cada uno de ellos la puede ver de su forma o a su conveniencia. Veamos qué dice Hayek de la justicia social. No puede existir una justa distribución de la riqueza sin que sea el individuo quien la ejecute. La justicia es un atributo de la acción individual. Yo puedo ser justo con mi prójimo, pero el concepto de justicia social, proveniente de un proceso impersonal, el cual nadie puede controlar, para que genere justicia, no solo es una conceptualización sin sentido, es totalmente imposible. Hay quienes hablan de justicia social, pero una vez los increpas para que expliquen el significado de ese concepto, nadie sabe cómo hacerlo. Friedrich Hayek. Cuando le preguntamos, estoy seguro que cuando le preguntamos a alguien que está interesado en repartir el dinero de forma centralizada y le preguntan cómo su concepto de justicia social, entonces, pero vamos al detalle, explícame bien cómo funciona, al final no saben hacerlo porque eso no existe. ¿Ya? La mejor justicia social es la que el individuo valora al momento y percibe el mérito de lo que le están dando a cambio. Ahora vamos a regresar a una de las preguntas importantes. ¿Qué deseamos haga un Estado? Muy importante. Volvemos a otro pensamiento de Ronald Reagan de esa misma locución final de su presidencia. Él decía: espero que una vez más le hayamos recordado al pueblo que el hombre no es libre al menos que el gobierno tenga límites. Hay una causa-efecto que es tan constante y predecible como si fuera una ley de física. A medida que el gobierno se expande, la libertad se contrae. Ronald Reagan. Importante escucharlo. A medida que el gobierno se expande, la libertad se contrae. Al menos que el gobierno tenga límites, vamos a tener problemas de libertad.
Entonces, ¿cuáles son las actividades que debe hacer un gobierno? Bueno, la primera es la que se hizo desde la creación de los estados, ¿verdad? Que es la defensa nacional. Muy importante. Esa no se puede hacer de forma individual. Se requiere que la comunidad en general se organice para hacer la defensa nacional. La segunda y la más constante y la más prevalente es que el Estado haga la función de árbitro, ¿verdad? Ser árbitro en las relaciones interciudadanas. O sea, garantizar que las relaciones interciudadanas sean libres y voluntarias. Eso es una de las funciones fundamentales del Estado. El problema de un árbitro es que un árbitro efectivo requiere del monopolio de la coerción. Y es precisamente la necesidad de entregarle ese poder al Estado que lo hace tan peligroso. Puse el ejemplo de un árbitro en un juego de fútbol, ¿verdad? Donde hay X cantidad de jugadores, hay jugadores, hay espectadores, hay cualquier cantidad de personas en ese estadio, pero el árbitro es el que tiene el monopolio de la coerción. Y vemos como una sola persona puede controlar a todo ese grupo de gente simplemente por tener el monopolio de la coerción. Y si nosotros le estamos dando el monopolio de la coerción al Estado, eso es lo que lo hace de gran peligro para la sociedad. Ahora, ¿para qué queremos que sea un árbitro? ¿Árbitro de qué o para qué? Veamos, la razón fundamental es para proteger mis derechos, los derechos de cada ciudadano. Ahora, ¿cuáles son nuestros derechos? Nuestros derechos son lo que nos otorgó Dios y pueden ser observados en la naturaleza. Ojo, no queremos derechos que nos dé otra persona, porque si otra persona nos da derechos, eso le va a dar poder sobre nosotros, ¿verdad? Y además va a requerir que se le quiten algunos derechos que le otorgó Dios a otra persona para que me los dé a mí. Entonces, nada más queremos los que nos dio Dios. Veamos cuáles están enumerados aquí. Primero está el derecho a la vida. Segundo, está el derecho a la libertad. Tercero, el derecho a la búsqueda de la felicidad. En este cuadro yo quise poner algunos que están en rojo, que fueron incluidos en los derechos de los norteamericanos, que me parecen importantes resaltar. Entonces, está el derecho a la propiedad. Si nosotros vemos en la selva, en la naturaleza, si hay un animal que tiene una madriguera y alguien viene a hurgársela, él se defiende, ¿verdad? Y la defiende, y eso es derecho a la propiedad. Está el derecho a la libertad de expresión. Si vemos un animal aullando, nadie viene a callarlo. Él tiene derecho a la propiedad, a la libertad de expresión. Este derecho es mal entendido en muchas ocasiones y creo que es muy importante hablar sobre él, ¿no? Porque aquí están hablando de un derecho a una propiedad en específico. ¿Por qué no dijeron un derecho a una cocina, a un caballo, a otras propiedades? No, pero en específico hablaron nada más de las armas. Ese es el único que ponen como un derecho en específico, la única propiedad, ¿verdad? La razón fundamental es por la autopreservación que sentían necesarios los fundadores de Estados Unidos, ya que el principal temor era el gobierno que estaban creando, el gobierno federal, que le volteara las armas a los ciudadanos, como es lo más común que ha pasado en la historia de la humanidad, donde quien llega al poder le voltea las armas a los ciudadanos. Por lo tanto, ellos no querían nada más ponérselo como letra, porque puede ser letra muerta. Querían tener algo que efectivamente pudiera hacer que se cohibieran
quien tuviera la intención de voltearle las armas a los estados. Entonces, ellos querían que se pudieran armar milicias en caso de que eso sucediera. Y lo otro es que cada persona, como el individuo, sigue siendo el valor supremo de la sociedad, él tiene derecho a defenderse. Por eso es tan importante el derecho de las armas y es la única propiedad que es hablada, expresada en los derechos de las personas en esa Constitución. El derecho a la libertad de religión, bueno, eso es lo que yo tengo derecho a creer en lo que yo quiera, ¿ya? Nadie me puede imponer lo que yo quiera. El derecho a ser juzgado por un jurado. Es muy importante entender que esto no es una situación jurídica nada más. Es un derecho que lo consideran importante el individuo, porque no quieren darle el poder a una persona sobre los individuos para quitarle el poder, quitarle la libertad. Pues ellos ven que su Estado o su sociedad es del pueblo para el pueblo. ¿Y quién representa al pueblo? El jurado, que son miembros de la sociedad. Que ese jurado son los que determinan que no quieren que cierta persona que le pueda hacer daño a la sociedad esté libre. Entonces, ellos consideran fundamental que pueda ser una persona juzgada por sus pares y no por una persona nada más. Y el derecho al libre trato y castigo cruel e inusual. ¿Qué funciones se requieren para ser un árbitro? Ahora vamos a ver un árbitro, qué es lo que debería hacer. Primero está quien escribe las reglas, el legislativo. En el ejemplo del fútbol, pues la FIFA sería quien los escribe, no los escribe el árbitro, ¿verdad? ¿Sí? Después está quien ejecuta las reglas. ¿Sí? Está, en este caso, el ejecutivo. Ese sí podría ser el árbitro, es el que está ejecutando la regla todo el tiempo en un partido, ¿verdad? Y después está quien aplica las reglas, o sea, el judicial. O sea, en caso de una acción disciplinaria, en el caso del fútbol, el ejemplo del fútbol, pues eso va a una instancia superior o a otra instancia, para no llamarla superior. Va a otra instancia, ¿sí?, que no es la que tiene la interacción directa con la persona. Entonces, son 3 funciones para poder ser un árbitro. Por eso son los 3 poderes. Y no 5, como en Venezuela se impusieron, porque habría que entonces justificar por qué tenemos 2 poderes adicionales para ser un árbitro, ¿ya? Eso no corresponde a las necesidades para un Estado. Ahora le vamos a poner otro pensamiento que me parece interesante leer, ¿no? La primera máxima de un Estado libre es que las leyes sean creadas por un grupo de hombres y administradas por otro. En otras palabras, que el legislativo y el judicial sean mantenidos de forma separada. Cuando estas oficinas están unidas en la misma persona o asamblea, leyes específicas son creadas para casos específicos, naciendo con frecuencia de motivaciones parcializadas y direccionadas a fines privados. O sea, para quien escribe la ley, debe ser anónimo quien va a ser regulada por esa ley, ya que de lo contrario, él la puede escribir con tal de afectar o beneficiar a alguien en específico. Por eso es que el legislativo debe estar separado de las otras funciones, ¿ya? Realmente no sé por qué no incluyeron al ejecutivo, porque también quien las ejecuta, ¿verdad?, debe estar separado de quien las escribe. Ahora, una pregunta que pocas veces se hace, pero que creamos de vital importancia hacernos y que se haga una sociedad. ¿Qué no deseamos haga un Estado?
venimos con otro pensamiento. Lo que siempre ha convertido al Estado en el infierno sobre la tierra es precisamente que el hombre ha procurado volverlo en su cielo. Entonces, aquí lo que quiere decir es que se ha querido ampliar las funciones del Estado más allá de la de ser un simple árbitro, ¿verdad? Y eso le ha dado un poder al Estado para volverlo en un infierno sobre la tierra. Lo primero que no queremos que haga un Estado es que no queremos que nos den más derechos. Solo queremos que nos den los derechos que nos dio Dios. Ya que si nos da más derechos a los que nos dio Dios, tenemos que preguntar quién nos los está dando. Y la respuesta, no hay ninguna otra respuesta que pueda hacer si nos lo está dando otro hombre. Y eso le da poder sobre mí. Eso hay que preguntarse entonces de dónde sacó ese poder, porque para dármelo lo está sacando de algún lado. Y la única respuesta posible es que tuvo que afectar los derechos que le dio Dios a otra persona para poder él darme estos derechos. ¿Ya? Entonces, hay cuestiones que estoy seguro que pueden ser algo controversiales, pero por ejemplo, uno ve un animal herido en la naturaleza y no vienen ambulancias a salvarlo. Entonces, la salud no es un derecho, es un beneficio que puede ser, que es un beneficio que la sociedad decide dar, pero puede ser derogado, cambiado, modificado, dependiendo cómo van cambiando los tiempos. Pero no es un derecho. Lo mismo, por ejemplo, la educación, que la gente dice, no, el derecho a la educación. Bueno, no vemos en la naturaleza que un animalito, viene gente a educarlo, vienen otros animales a educarlo, no. Eso no es un derecho de él. Es un beneficio que quiere dar la sociedad, el cual puede ser modificado, cambiado, etc. No queremos que el Estado sustituya al individuo. No queremos que el Estado se involucre en actividades con fines de lucro. Esta es una de los errores más frecuentes que se cometen, y nos vamos a extender en este punto en específico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Primero, ¿por qué quiere el Estado involucrarse en una actividad con fines de lucro? ¿Verdad? Entonces, la única respuesta es porque quiere repartir la riqueza que genera esa actividad. Entonces, ya vimos en una lámina anterior cuáles son los problemas que genera la distribución de riqueza a través del Estado. Ahora vamos a detallar algunos problemas. Estoy seguro que estoy obviando otros, pero algunos problemas que presenta que el Estado se involucre en actividades con fines de lucro. Primero, puede ser hecha por el individuo. Entonces, ya el estar dándole al Estado esa actividad está coaccionando, ¿verdad?, al ciudadano para que no esté. Entonces, está sustituyendo al individuo. Y nosotros hemos dicho que el valor supremo de la sociedad es el individuo. Por otro lado, el Estado se está distrayendo de su función fundamental de árbitro a una función con fines de lucro. Entonces vemos en muchos países como el Estado tiene que estar justificando o hablando o está siempre mencionando a la actividad que está haciendo. En el caso de Venezuela, siempre estamos hablando de PDVSA y del petróleo y de esta actividad, ¿verdad? Porque esa es la actividad primordial del Estado. No es y no se ve como una actividad primordial del Estado el ser un árbitro. Dar la exclusividad de una actividad económica al Estado convierte al Estado en dueño del país, colocándolo arriba del individuo. Pues al darle una actividad económica al Estado, estamos diciendo, mira, en la unidad suprema
que hay en el país es el Estado, no es el individuo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aclarar que la unidad suprema es el individuo y el Estado no está ahí para sustituirlo, en ningún caso. El Estado solo está para ayudar en las cosas comunitarias que no puede hacer el individuo, no para sustituirlo. Otra situación que sucede, ¿verdad?, es que convierte al Estado, entonces cuando se mete en actividades con fines de lucro, se mete a ser árbitro y parte, lo cual deja indefenso al ciudadano en su interacción con el Estado. Un ejemplo que me gusta dar es, por ejemplo, cuando el Estado se mete en la distribución eléctrica y hay un cambio de fluctuación eléctrica y se quema el motor de la nevera, de una nevera, ¿verdad? O el compresor de una nevera. Pues cuando el Estado es dueño de la distribución eléctrica, pues ¿cómo va a reclamar el ciudadano? No va a poder reclamar porque el mismo Estado es el árbitro, entonces lo deja indefenso. Entonces cuando el Estado se mete en la parte con fines de lucro, deja al ciudadano indefenso por ser árbitro y parte. Los impuestos es un factor fundamental en una sociedad. El Estado solamente debe de contar con ingresos que provienen de la coerción efectuada a través de la cobranza de los impuestos. Si los impuestos provienen de una coerción, escuchen el nombre de la palabra impuestos. O sea, es algo impuesto, ¿sí? No es algo que se hace de forma voluntaria. Eso es muy importante porque esa incomodidad de que le impongan a cada ciudadano quitarle una proporción de su dinero hace que el ciudadano no se relaje y sea vigilante de las actividades de ese Estado. Entonces, de tener fuentes de ingresos distintas el Estado relaja a la sociedad de su indispensable función de vigilancia y auditoría. Cuando se empieza a relajar la sociedad, producto de que el Estado tiene otros ingresos y entonces no está sintiendo que le están tocando el bolsillo, empiezan todos los desmanes que suceden en todas las sociedades que vemos donde el Estado controla las principales fuentes de riqueza y empieza lo que le llamamos la fiesta económica. Hay gente que dice, no, pero es que mira, los países árabes son distintos. Bueno, miren cómo viven esos príncipes, esos reyes, la gente de la realeza. Vive como si esto es de ellos, ¿verdad? Entonces, claro, lo que pasa es que produce tanto dinero que también se benefician los demás. Pero no hay una repartición equitativa, ¿sí? Y no hay una repartición en base a meritocracia. Simplemente se relaja la sociedad y entonces empieza la repartición como le conviene y a criterio de quien está en el poder del político de turno. Por otro lado, cuando el Estado tiene una fuente de ingresos distinta a los impuestos, pues ¿cómo se van a repartir ese dinero? Pues ese dinero no va a ser repartido por ángeles, va a ser repartido por personas que tienen las mismas condiciones, como dijimos arriba, que las otras personas, sus debilidades, sus ambiciones, que son humanas, ¿ya? No son distintas las de un político a la de otra persona. Simplemente que el político llega a un sitio donde puede controlar recursos que son anónimos, ¿ya? Entonces, es hecha por personas y es hecha a su criterio y conveniencia cuando ellos están repartiendo. Entonces, otra razón más para que el Estado no tenga fuentes de ingresos distintas. El mercado es el mejor sistema de distribución de riqueza que se ha conseguido en la historia, ya que es hecho en base al mérito. Por lo tanto, lo ideal no es que el Estado lo reparta en base al criterio y conveniencia del político de turno, sino que sea el mercado que valore dónde está el mayor beneficio social o el beneficio social que se está
se está valorando en ese momento y hacia allá vayan los recursos. Eso hace que sea una actividad meritocrática. Cuando el Estado es dueño de una actividad económica, él puede esconder si no se está generando realmente un beneficio social que es valorado por la sociedad. Puede ponerse a imprimir dinero, ¿verdad? Y eso hace que la sociedad pague en forma indirecta los costos de eso a través de la inflación. O puede distraer recursos que deberían de ir a una actividad y los distrae a esta otra porque hay que cubrir las pérdidas de la actividad que está generando. Entonces, seguimos con las razones por las cuales el Estado no debe de controlar, no debe involucrarse en fines de lucro. Cuando un Estado se involucra en una actividad con fines de lucro y en especial si controla la principal actividad económica del país, pues también le da control sobre otros recursos que a su vez con los cuales puede coercionar a la sociedad. Un caso típico es la moneda extranjera, ¿verdad? ¿Sí? Con eso coerciona y limita la libertad de los individuos. Por ejemplo, están los controles de cambio. ¿Por qué se efectúan los controles de cambio en los países donde el Estado es el que tiene la mayor cantidad de recursos? Bueno, porque él es el que decide si se venden o no se venden esos recursos. Entonces, evidentemente, el poner un control de cambio es una limitación a la sociedad de poder tener de poder comprar por la razón que sea la moneda extranjera. Nuevamente, la asignación de recursos a través del mercado va al sitio más eficiente, por lo tanto, se va a invertir en esos sitios para generar más beneficio social. Puede ser utilizada, el Estado involucrado en una actividad con fines de lucro lo puede utilizar para coercionar al individuo. Por ejemplo, no te doy electricidad si te portas mal. No te doy una caja CLAP si te portas mal. ¿Sí? No te doy dinero para traer papel periódico si escribes cosas en contra de mi gobierno. Entonces puede ser utilizado por el Estado para coercionar a los individuos. Entonces eso afecta nuevamente la libertad. Por otro lado, teóricamente, cuando una empresa es del Estado, quiere decir que los ciudadanos son los propietarios de eso. Pero amarra y obliga al ciudadano a ser parte de esa propiedad. Y si él no quiere ser propietario, o sea, él no puede ni comprar, ni vender, ni grabar, no puede disponer de esa propiedad. Lo obligue a hacer, está obligado ahí, ¿ya? Entonces, limita la libertad de disponer de su propiedad al individuo. Generalmente cuando el Estado se mete en las actividades de fines de lucro, se mete convirtiéndose en un monopolio. Por lo que entonces va a contar con la condición de Estado, o sea, de ser árbitro y parte, y por otra cosa, por ser monopolio, entonces va a tener doble capacidad de coerción contra el ciudadano. Entonces, eso no debe de ser. Entonces, y si no es un monopolio, entonces es difícil justificar por qué es la existencia del Estado en esa actividad. Pues, evidentemente puede ser efectuada por el individuo, teniendo la capacidad de utilizar su condición de Estado para competir con sus mismos ciudadanos. O sea, es increíble que un Estado esté compitiendo con sus propios ciudadanos. Deja de ser la razón de ser del Estado, ¿no? El prohibirle una actividad económica a un individuo en favor del Estado, pues evidentemente va en contra de la libertad de esos individuos en involucrarse en esa actividad económica.
Entonces él está limitando sus libertades. Ahora veamos cuáles son los principales argumentos para la participación del Estado en una actividad con fines de lucro. Es que es un negocio muy rentable, por lo que podemos utilizar ese dinero para repartirlo a la sociedad, la riqueza, ¿verdad? Eso es uno de los argumentos. Bueno, eso quiere decir que el Estado, cada vez que vea una actividad, o puede inferirse que el Estado, cada vez que tenga una actividad, vea una actividad que sea muy rentable, va a decidir que esa actividad debe estar en el Estado para ellos distribuir esa riqueza. Entonces, eso desincentiva la búsqueda de actividades rentables en la sociedad, ¿ya? La gente que ve actividades muy rentables no la van a instalar en un país donde el Estado decide que cuando es muy rentable se lo va él a agarrar. Por ejemplo, hoy en día, vamos a los ejemplos hoy en día, la fabricación de software es muy rentable. La informática, o sea, las búsquedas en línea, etcétera, también es muy rentable. Las ventas en línea, pues hoy en día la persona más rica del mundo es el accionista mayoritario de la empresa Amazon. El almacenamiento de la nube es una nueva fuente de ingresos muy rentable. Entonces, todas esas cosas, nadie que esté interesado en montar una empresa de ese tipo va a ver con buenos ojos instalarla en un país donde el Estado dice que cuando hay mucha utilidad, él se quiere involucrar en esa actividad para repartir la riqueza. Lo irán a montar en otro lado. Aquí puse un ejemplo, que no es un ejemplo de gran utilidad hoy en día. Sin embargo, lo quise poner las aerolíneas para que vean que sí sucede. Pues casi muchísimos países del mundo han puesto aerolíneas nacionales, ¿verdad? Tenemos a Alitalia, a Air France, Aerolínea Argentina. Hay muchísimos países que pusieron aerolíneas. ¿Por qué? Porque el Estado decidió que ellos veían que era una actividad muy rentable y que querían involucrarse en esa actividad. Etcétera, etcétera, etcétera. Otra razón que es argumentada es que utiliza recursos de la nación. Bueno, ahí empezamos con uno de los inconvenientes, porque entonces, ¿cuál es el valor supremo de nuestra sociedad? ¿El individuo o el Estado? Porque el Estado no debe de ser dueño de propiedades que generan lucro, ¿ya? Al Estado ser propietario de actividades que generan lucro limita a los individuos y limita la libertad de esos individuos. Por ejemplo, en Venezuela están las tierras agrícolas, ¿verdad? El Estado dice, no, yo soy propietario de esas tierras. Bueno, o sea, y entonces eso lo utiliza como una medida de coerción. Porque, ¿cómo puedes desvincular tú la propiedad o lo que se le hizo sobre el suelo a esas tierras? Es muy difícil desvincularlas. Pero el Estado no debe de estar involucrado en esas actividades. Ya por ahí está diciendo, el valor supremo en mi sociedad es el Estado, no el individuo. Y eso está mal. Eso convierte al Estado en dueño de la nación y no a los individuos. El Estado únicamente debe ser propietario de los bienes necesarios para su labor de árbitro y los que generan efectos de vecindario. Será explicado más adelante. Entonces, el Estado dice, no, es que yo me involucro porque son recursos de la nación. Bueno, entonces puede ampliar la definición de qué son recursos de la nación para tratar de involucrarse en otras actividades. Por ejemplo, puede decir, no, es que utiliza las autopistas del país y esos son recursos de la nación. O puede decir, no, es que utiliza los mares del país, entonces también estos son recursos y no, yo me meto en esa actividad. O es que utiliza el viento, porque aquí hay viento y utilizan el viento, entonces también yo me puedo meter porque estoy ampliando mi definición de qué son recursos de la nación. E inclusive pudiera llegar a decir que las mismas personas son recursos de la nación.
Por lo tanto, pudieran ampliarlo a un rango incontrolable. Otra razón para que el Estado no se involucre en actividades con finalidad de lucro es que el Estado siempre es un mal administrador. Y eso tiene su razón de ser. El Estado es un mal administrador porque el propietario es anónimo. Y como es anónimo, entonces no se sabe precisamente quién es el dueño, a quién se le está haciendo el daño o quién está recibiendo el beneficio, ¿verdad? Entonces, nadie específicamente es doliente de esos bienes. A su vez, el propietario, que supuestamente es cada ciudadano, se siente perdido. Él no sabe qué porcentaje de la propiedad tiene sobre ese bien. Él no sabe si no puede disponer de esos bienes. No sabe si tiene utilidad, qué porcentaje de esa utilidad le toca. O si tiene pérdidas, qué porcentaje de esa pérdida le toca. Él está totalmente perdido. Entonces, es una cuestión ambigua que no tiene cómo manejarse. Otra razón es que quien administra entonces esos bienes y quien los va a estar administrando es el político de turno. Y los políticos de turno, sus intereses son políticos, porque eso es su medio de vida, no económicos. Por lo tanto, la asignación de recursos se va a hacer según las consideraciones políticas, no consideraciones de orden económico, que las empresas tienen condiciones económicas. Ahora veamos casos en que sí se requiere la participación económica del Estado. Están lo que le llaman los efectos de vecindario. Los efectos de vecindario se definen como los actos de un individuo tienen efectos sobre otros. Un ejemplo, para ponernos un ejemplo aquí, es las descargas tóxicas en un río. Pues el Estado, es difícil que se cree un sistema de compensación, porque esas descargas tóxicas van a afectar a mucha gente en el transcurso de ese río, ¿verdad? Y que alguien las administre por sí solo, pues es difícil. Entonces, el Estado se tiene que involucrar en esas actividades que tienen efectos de vecindario. Otra actividad es la defensa nacional. Como dijimos, desde el origen de los estados, la defensa nacional es la primera función por la cual se crearon los estados, ¿ya? Y además genera efectos de vecindario, pues una intromisión en un estado pues va a afectar a toda la sociedad en general, generando efectos de vecindario. Eso tampoco se puede hacer de forma privada o individual, por lo tanto se tiene que hacer en forma comunitaria y requiere que el Estado se involucre ahí. Un caso menos claro y que quise poner aquí son las autopistas. En las autopistas se podría decir que puede tener un efecto de vecindario, pero allí es fácil identificar al usuario. Entonces no se requiere crearle el costo a toda la ciudadanía de ese costo, sino se le puede adjudicar al usuario en particular. Pudiéramos decir, bueno, ¿y por qué eso no se hace en las calles? Bueno, sería el costo con la tecnología existente. Hasta el momento es posible que la tecnología cambie. Es demasiado costoso poner un sistema de control de uso en cada una de las calles. Entonces es preferible repartir ese costo por el costo de controlar. Es más fácil repartir ese costo en la sociedad en general. Ahora, hay razones técnicas y de inversión que pueden requerir que el Estado se involucre. Por ejemplo, una represa, ¿verdad? Una represa es una inversión mayor que además genera efectos de vecindario, porque va a afectar aguas arriba y aguas abajo de ese río, ¿verdad? Y además son inversiones cuantiosas para el beneficio de la sociedad completa. Entonces es posible que el Estado
sea el único que pueda hacer una inversión de ese tipo. Otro caso son los acueductos, que no es posible montar acueductos, muchos acueductos para competencia, porque las condiciones técnicas no son posibles. Entonces, para esas cosas es posible que queramos que el Estado se involucre. En estos casos donde es inevitable la participación del Estado, lo correcto es mantener al Estado lo más lejos posible del ciudadano. El objetivo de esto es que el Estado mantenga su rol de árbitro imparcial lo más posible. Entonces, mientras más lejos esté del ciudadano, él puede hacer su rol de árbitro imparcial lo mejor posible, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar nuevamente de la electricidad. Pues pudiera estar en la generación en una represa, porque no necesariamente en todas las generaciones, todos los tipos de generación se requiere que el Estado esté, pero no así en la distribución, para que cuando llegue al grueso de la población, el Estado pueda funcionar como árbitro entre quien distribuye y quien la compra. Casos cuando la actividad puede ser hecha por individuos, pero las condiciones técnicas impiden la competencia. Hay casos que las condiciones técnicas no generan la posibilidad de haber competencia. Por ejemplo, vamos a hablar nuevamente en la distribución eléctrica. No podemos tener un tendido eléctrico, muchos tendidos eléctricos para generar competencia en distintas áreas. Entonces, en esas condiciones, lo correcto es que el Estado entregue el monopolio a una empresa y esté evaluando con evaluaciones periódicas de ese monopolio, ¿verdad? Y él siga su función de árbitro y no se involucre en la relación para que no dañe la relación y no se vuelva árbitro y parte. Yo quise poner aquí el ejemplo de la telefonía fija, porque también en esas condiciones, cuando las condiciones técnicas no permiten que el Estado esté involucrado, que hayan varios competidores, también requieren una evaluación constante de ver si las condiciones técnicas han cambiado, que ya no pueda ser nombrado como un monopolio esa actividad, porque las condiciones técnicas van cambiando de forma continua. En el caso de la telefonía fija me parece un buen ejemplo. Pues antes nada más había telefonía fija, las condiciones técnicas no permitían tener competencia, y eso, sin embargo, eso ha cambiado con la telefonía celular. Entonces, yo creo que es difícil pensar que la telefonía fija es un monopolio, pues tiene competidor en la telefonía móvil. Es preferible que el Estado entregue la concesión del monopolio a un ente privado y siga manteniendo su condición de árbitro imparcial entre las partes, con evaluaciones periódicas de desempeño del adjudicado, ¿verdad? Y evaluación periódica de nuevas tecnologías que permitan la entrada de nuevos competidores o que ya pueda ser catalogada esa actividad como un monopolio. Ya no puede ser catalogada esa actividad como un monopolio. Bueno, llegamos al final de nuestra presentación y debemos de hablar de la conclusión que consideramos se deben de llevar de esta presentación. 1. La libertad en una sociedad comienza con la correcta conformación del Estado. Sin esto, estará bajo amenaza constante y disminuida con frecuencia. Segundo, el Estado no debe ser quien le indica al pueblo cuáles son sus privilegios, pues el Estado no debe estar facultado para administrar los privilegios de los ciudadanos. Es el pueblo quien debe decirle al Estado lo que puede hacer y cuáles son los límites de su participación. El tergiversar las funciones del Estado
y ampliarlas más allá de sus objetivos meramente de árbitro, puede tener graves consecuencias, en virtud que esa ampliación inevitablemente vendrá a expensas de la libertad de los ciudadanos. Eso hace que las sociedades tengan que hacerse y pensar muy profundamente sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál será la unidad suprema que se utilizará en nuestra sociedad? ¿El Estado o el individuo? ¿Cómo vamos a definir libertad? ¿Qué deseamos haga el Estado? ¿Qué no deseamos haga un Estado? Y la última pregunta, ¿cómo vamos a controlar los poderes que le otorgamos a ese Estado? Como indico, no fue respondida en esta presentación. Pudiéramos hacer nuestras sugerencias en otra presentación, pero también tiene que ser discutida en forma amplia dentro de una sociedad. Bueno, hasta ahí nuestra presentación, y como dice en el argot venezolano, allí les dejo ese trompo para que lo bailen en la uña. Gracias por su atención, esperamos que hayan sentido que fue valiosa esta presentación para sus intereses.